Empieza a grabar. Bueno, la lección número 3 nos habla del Evangelio eterno. Y el versículo es: entonces vi otro ángel que volaba por medio del cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitaban en la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo. Apocalipsis 14:6. Lo que le damos a entender, ¿no?, sobre este día del 15 de abril es el Evangelio eterno. Pues aquí trata de que los ángeles, ¿no?, de Dios, pues a lo largo, aquí dice, de los siglos, el canto de la Shema, el nombre de la oración, que se basa en la palabra hebrea para escucha, recordó a que los judíos la visión espiritual que los unía como pueblo y que fortaleció su determinación de mantener su identidad peculiar como adoradores del único Dios verdadero. Pues aquí dice aquí que si nosotros no podremos predicar, pues los ángeles podrían hacerlo, pero Dios nos da ese don para que podamos ejercitarlo por medio de la predicación. Y pues lo que da a entender esto fue como en la cruz del Calvario había muerto Jesús por nosotros, y pues los ángeles pues recuerdan ese momento en que Dios fue llevado al Calvario, pues. Y pues en ese momento los ángeles pensaron muy bien, y pues eso es lo que da a conocer a nosotros, y ahí es donde Dios nos da ese don. Es lo que Dios dice, ¿no?, que prediquemos a toda la gente para que se conviertan y los ángeles lo tomen en cuenta. Dice que nuestra declaración de fe nos identifica. ¿Qué es tu misión? Como pueblo tenemos una misión: dar al mundo a conocer de la venida de Jesucristo por segunda vez. Proclamar, dice que nosotros debemos estar con esa pasión de proclamar el Evangelio al mundo. Y la lección de esta semana es lo que nos incita a que nosotros vayamos con esa alegría. Cuando nosotros vamos con la alegría a hablarle del amor de Cristo, estamos cumpliendo la misión y nos sentimos, no sé tú cómo te sentís, pero yo cuando voy a visitar y dar la fe de Jesús, dar el mensaje, me siento satisfecho de que otro también está tomando parte del plan divino, está tomando parte al escuchar ese mensaje y ponerlo por obras. Por eso es muy importante nosotros estudiar a fondo para poder dar el mensaje a otro que lo necesita. Sí. Ahora, el domingo es un libro de esperanza lleno de gracia. Al considerar el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, la mayoría no piensa en la gracia de Dios. Cuando contemplan el mensaje de Dios para los últimos días, sus pensamientos a menudo se fijan inmediatamente en las bestias aterradoras, los símbolos místicos y las imágenes extrañas. El libro del Apocalipsis asusta y tranquiliza a muchos por igual, por lo que es una pena, porque en realidad está saturado de gracia y lleno de esperanza. Es decir, aún en medio del mensaje de bestias aterradoras, las advertencias de persecución y los tiempos difíciles que vendrán, Jesús todavía no nos da razones para regocijarnos en su salvación. Pues lo que quiere decir, ¿no?, que aún en medio de las circunstancias, adversidades o cualquier otra situación que padezcamos, pues no nos rindamos, porque aún hay esperanza para todos y para cada también visita. Y pues busquemos en Apocalipsis 1:1 al 3. Dice Apocalipsis 1:1 al 3. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios
le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaración enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee por los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así es. Bueno, nos sigue diciendo. Todo el Apocalipsis trata acerca de Jesús. Es el mensaje para su pueblo y especialmente se aplica a la iglesia de los últimos días. Es un mensaje lleno de gracia acerca de nuestra esperanza para el tiempo del fin. De punta a cabo del libro se describe a Cristo como el Cordero inmolado y se promete una bendición a quienes lean, entiendan y actúen sobre las verdades reveladas. Según Apocalipsis 1, 5 y 6, Jesús es el que nos ama y que con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó con un reino de sacerdotes para servir a Dios, su Padre. En Cristo tenemos perdón. La gracia perdona nuestros pasados, empodera nuestro presente y nos ofrece esperanza para el futuro. Es decir, en Cristo nos libramos del castigo y del poder del pecado, y un día pronto nos liberaremos de la presencia del pecado. Este es el mensaje del último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y también es un mensaje urgente, que primeramente se ilustra como un ángel que vuela rápidamente en medio del cielo con el Evangelio eterno. ¿Qué es el Evangelio? La salvación es por la fe en Cristo. La muerte expiatoria de Cristo es nuestro lugar. La promesa de la vida eterna, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todo esto está al principio del mensaje de los tres ángeles. Exactamente. No es de extrañar entonces que sean mensajes llenos de gracia, llenos de esperanza y promesas para nosotros como seres quebrantados y sufrientes. Aunque no... Bueno, aquí el comentario, lo que tú leíste, nos dice, ¿no?, que nos instituyó como un reino de sacerdotes para servir a Dios Padre. Somos sacerdotes. ¿Y cómo debe vivir un sacerdote? Debe vivir con espiritualidad, concentrado en la palabra de Dios espiritualmente y ser una persona constante. Y aquí nos dice que en Cristo tenemos el perdón, y la gracia perdona nuestro pasado y empodera nuestro presente. Dice que nos perdona nuestro pasado y nos empodera en nuestro presente. Nos ofrece una esperanza en el futuro. Dice que Cristo nos libera del castigo y el poder del pecado. Y un día dice, nos da la promesa, nos libera de esa presencia del pecado. Pero que nosotros nos pongamos en armonía con los mandamientos de nuestro Dios para poder ser portavoz de eso y ser participante de esa promesa divina que tiene ante nosotros. Y también dice que es un mensaje urgente, que primeramente se ilustra como un ángel que vuela rápidamente en el cielo y da el Evangelio eterno. Nosotros dice que nos ha puesto como instrumento en sus manos del Señor. Id y predicar el Evangelio. Id y ser mis discípulos del Señor. Pero nosotros también que seamos un discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo, decía el mensaje, que ser un discípulo de Cristo no es igual como ser un miembro. Un miembro solo llega a la iglesia y se siente y se levanta. Pero un discípulo es que va a vivir una vida de discipulación, discipulado, para poder buscar otro discípulo. Así es. Bueno, continuando con la lección, ahora vamos al día lunes. El título se llama El Evangelio Eterno. Observa cómo comienza Apocalipsis 14:6, el inicio del mensaje de los tres ángeles. El Evangelio Eterno. Si no entendemos la profundidad del Evangelio, no apreciaremos el mensaje de los tres ángeles. Nunca podremos comprender cabalmente los elementos del mensaje de la hora
del juicio de Dios, la caída de Babilonia ni la marca de la bestia, si no entendemos el Evangelio. También aquí refiere, ¿no?, que para los que no quieran recibir a Dios y tengan la marca de la bestia o el nombre, pues ahí Dios no los podrá recompensar, y aparte no entenderán el Evangelio, porque la gente va a estar cegado por lo que hará Satanás en ese entonces. Busquemos en la Biblia. Primera de Corintios 15:1 al 4. Primera de Corintios 13:1. Sí, 13:1. Dice 13:1. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o símbolo que retiñe. ¿Hasta qué? Hasta el 4. Y si tuviera dice, profecía y entendiera todos los misterios y todos los conocimientos, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara yo mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así es. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Hasta el 4. No se envanece. Así es. Nos sigue diciendo: el Evangelio es la increíble noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de su gloriosa resurrección y de su eterno amor y preocupación por nosotros, por la fe en su sangre derramada y en su poder para resucitar. Nos libramos del castigo del pecado y de su poder. Cristo absorbía los pensamientos del apóstol Pablo y estaba en el centro de su enseñanza y predicación. El Cristo crucificado lo redimió de la condenación y la culpabilidad de su pasado. El Cristo resucitado le dio poder para el presente, y el Cristo que regresa le dio esperanza para el futuro. Observa 4 aspectos en estos pasajes de Romanos. Número 1. Somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. La 2. La gracia es una declaración de la justicia de Dios. La 3. La gracia justifica a quienes aceptan a Jesús por fe. Y 4. Dios mostró su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores. No merecemos la gracia de Cristo, no somos dignos de ella, ni la podemos ganar. Jesús sufrió la agonizante y dolorosa muerte que experimentarán los pecadores perdidos. Él padeció íntegramente la ira o el juicio del Padre contra el pecado. Fue rechazado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Él murió la muerte que era nuestra, para que nosotros pudiéramos vivir la vida que era suya. Nos sorprende entonces que la salvación deba ser por fe, sin las obras de la ley. ¿Qué podríamos agregar? ¿Qué podrían añadir nuestras obras, incluso las que hacemos con la mejor intención y lleno del Espíritu Santo, lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz? Pues aquí, ¿no?, que si uno no predica, ¿no?, y tiene la fe, pues no, Dios no lo recibe. Pero si hace las dos cosas, fe con obras, pues Dios sí lo va a recompensar en el reino de los cielos. Y este plan, el plan de salvación, se puso en marcha incluso antes del principio del tiempo, lo que ayuda a explicar por qué se llama el Evangelio eterno. Antes de crear el mundo, Dios sabía lo que sucedería, por lo que instituyó el plan de salvación para hacer frente a la crisis cuando finalmente llegara. O sea que cuando Satanás iba a poner a prueba a los primeros padres, pues Dios ya sabía qué plan tramaba el mismísimo diablo.
Y pues ahí es donde Dios les dijo a ellos dos, a Adán y Eva, para que pudieran salir y le dijeran por qué estaban escondidos. Pero Dios antes ya lo sabía todo. Amén. Dios, eso es lo que damos a conocer. Avancemos con la lección y pues estamos en el día martes y dice, una historia de gracia. El mensaje de los tres ángeles es una historia de gracia. Es la historia del amor inmensurable de un Salvador. Una historia de Jesús que nos ama tanto que prefirió experimentar el mismísimo infierno que uno de nosotros se perdiera. Es la historia de un amor infinito, ilimitado, insondable, incomprensible y eterno. A Dios nada lo toma por sorpresa. No está sujeto a los vientos cambiantes de las decisiones de la humanidad. Como ya hemos visto, su plan para librarnos del dominio del pecado no fue un pensamiento tardío, después de que el pecado levantara su horrenda cabeza. A Dios no lo tomó desprevenido el terrible drama del pecado. Pues retomando, ¿no? Lo de Adán y Eva. Pues cuando el diablo les dijo que probaran de esa fruta, porque era la mejor, pues tuvieron que hacerlo porque ellos les nacieron, pues, desde su corazón de ellos les nació probar ese fruto, y pensaron ellos que con eso se iban a librar de Dios, iban a vivir felices, pero no fue así. Fue al contrario. Fue lo que Dios los descubrió cuando le hicieron lo malo delante de sus ojos de Dios. Ahora busquemos en la Biblia. Apocalipsis 13:8. 13:8. 13:8 dice, la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Así es. Nos sigue diciendo, la frase Evangelio Eterno en Apocalipsis 14:6 habla del pasado, el presente y el futuro. Cuando Dios creó a la humanidad con la capacidad de tomar decisiones morales, Él tuvo en cuenta que aquella tomaría decisiones erradas, o sea, equivocadas, pues, erróneas. Tan pronto como sus criaturas tuvieron la capacidad de elegir, tuvieron la capacidad de rebelarse contra la naturaleza amorosa de Dios. La única manera de evitar esta realidad hubiese sido crear seres robóticos, como ahorita lo estamos, como Poncio Pintón lo dice. Robóticos controlados y manipulados por algún plan cósmico divino. La lealtad forzada es contraria a la naturaleza misma de Dios. El amor requiere decisión, y una vez que a los seres se les da el poder de decidir, existe la posibilidad de tomar decisiones equivocadas. Por lo tanto, el plan de salvación se concibió en la mente de Jesús antes de la rebelión de nuestros primeros padres en el Edén. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios, o sea, desde los tiempos antiguos, cuando Faraón, cuando los israelitas vivían, pues, en Egipto. Así diciendo, el Evangelio eterno no solo habla del pasado y del presente, sino además nos asegura en el futuro con más esperanza. Habla de vivir eternamente con aquel cuyo corazón sufre por poder estar con nosotros para siempre. Amén.
Aquí hay que pensar. Piensa en lo que significa que incluso antes de la fundación del mundo, tú habías sido elegido en Cristo para tener salvación en Él. ¿Por qué esta verdad debería ser sumamente alentadora? Pues, si Dios ya había creado el mundo, pues, y había creado el ser humano, pues Dios ya lo tenía todo planeado. Si ellos no se hubieran acercado a ese árbol y probado también de ese fruto, y tampoco si Adán no hubiera tenido a Eva, pues Adán ya hubiera gozado todo lo que Dios goza en el cielo. Pero como él vio que todos tenían pareja, también él quería pareja. Pero al menos hubiera aguantado. Por eso los mandamientos comenzaron desde el Edén. ¿Por qué le protege el Edén? Porque ahí estaba un mandamiento que se iba a obedecer Eva al ver ese árbol que no podían comer. Todo podían hacer, menos tocar ese árbol. Y lo que hago la pregunta una es, señal de obediencia. Que Dios ¿por qué no puso un ángel al frente del árbol para que lo protegiera? Es que Dios no quería robot, como tú lo acabas de decir. Dios quiere la libertad de obedecer. Hoy en día tenemos libertad. ¿Escogemos a Cristo o escogemos el mundo? Y en el mundo está Satanás. Así es. Entonces nosotros obedecemos por nuestras propias. Pero dice el Espíritu de Profecía, el hombre que no se equivoque. El hombre no va a buscar a Dios por miedo o por beneficiarse, no va a buscarlo porque lo ama. Sí, así es. Dice que todos somos llamados, como Dios, como dice en San Mateo, que en la mesa de comida, dice que salieron a buscar a la gente para que entrara a comer. Y quien quería, y muchos dijeron, no puedo, y entonces hubo muchas excusas. Hoy en día lo que nos está muriendo. ¿Estamos por amor en la iglesia o estamos por miedo o porque queremos estar mejor con Dios que con el enemigo? Así Se va a es. definir nuestra vida y nosotros vamos a definir en qué lado queremos estar. Sí. Ahora, para ya ir finalizando, ¿no? Pues damos por concluido el día martes y ahora entramos al día miércoles. Y por todo el mundo. Apocalipsis 14:6. Eso ya se sabe. ¿Cuál es el alcance de la proclamación del Evangelio eterno? ¿Y por qué la respuesta es importante para nosotros? La misión y el llamado como iglesia. Según el mensaje urgente para el tiempo del fin del primero de estos tres ángeles, el Evangelio eterno debe proclamarse a cada nación, tribu, lengua y pueblo. He aquí una misión tan grande, tan inmensa, tan abarcadora y tan completa que ocupa toda la atención, exige nuestros mejores esfuerzos y requiere nuestro compromiso total. Nos saca de la preocupación por nuestro interés personal a la pasión por el servicio de Cristo. Nos inspira con algo más grande que nosotros mismos y nos saca también de los estrechos confines de nuestra mente a una visión más grande, o sea, a la gloria de nuestro Dios. Amén. Busquemos otra vez en la Biblia. San Mateo 28:9, 28, 19 al 20. Perdón. San Mateo 28, 19 al 20. 20, versículo más conocido. Sí. Dice 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos para todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así es. Dice, en su libro A Quest for More, Living or Something Bigger, que quiere decir en busca de más, vivir para algo más grande que tú. Paul David Tripp analiza la necesidad psicológica, aquí nos dice, de cada ser humano de ser parte de algo más grande,
de sí mismo. Y aquí nos dice, muy importante, los seres humanos fueron creados para ser parte de algo más grande que su propia vida. El pecado hace que se reduzca la vida al tamaño de nuestra vida. La gracia que recibimos de Cristo es para rescatarnos de los confines claustrofóbicos de nuestro propio reinito, centrado en nosotros mismos, y nos libera para vivir para los propósitos eternos y los deleites satisfactorios del reino de Dios. No hay nada más inspirador, más satisfactorio, más gratificante que formar parte de un movimiento divino, providencialmente instaurado por Dios para llevar a cabo una tarea mucho más grande, mucho más amplia que ningún ser humano podría lograr por sí mismo. La comisión que Dios nos da, descrita en Apocalipsis 14, es la tarea más grande jamás encomendada a su iglesia. Es un llamado ferviente a entregar nuestra vida a la tarea más grandiosa del cielo, para revelar el amor incomprensible de Dios justo antes de regreso a Dios. Pues retomando esto, ¿no? Que cuando el rey de Nabucodonosor tuvo esa visión, ¿no?, de la estatua que él había mandado a formar, David se lo interpretó y eso quiere decir que él le dijo a él mismo, a Nabucodonosor, que él era la cabeza. Pero él no quiso que fuera así nada más la cabeza, que se formara todo, le dijo a Daniel, pero él le dijo que no podría hacer todo, porque también lo dominaban los demás reinos. Y también retomando, pues también dice que hay que ir a expandir el evangelio, pues. O sea, la predicación, pues. Para que así mucha gente, mucha denominación, donde sea, pueda reconocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien amamos. Las preguntas son: ¿cuál ha sido tu experiencia al formar parte de ser algo más grande que tú? Esa experiencia, ¿cómo te ayuda a entender el argumento del estudio de hoy? Además, ¿qué podría ser más grande que el hecho de que el creador del cosmos te use para marcar una diferencia eterna en el universo? O sea que aquí quiere decir que mucha gente cree que fuimos formados a partir de una vía, a partir de una roca, pues, y que ahí mismo cuando chocó se formó todo a partir de cosmos, pero no fue así. Es una teoría falsa. Y otros dicen que fuimos creados por el mono, que dijo la prebiología. Una vez lo dijo, se lo voy a contar una vez, cuando hubo la clase, ella misma lo dijo, que venimos, ella dijo, vean ustedes, nosotros venimos siendo formados por el mono, por el famoso mono. Y tú te hubieras parado y dicho, no, disculpe, pero no es así. Y ahí es donde muchos creyeron que fuimos formados por el mono. Por eso debemos de que mono se hizo primero y después fue cambiando el rostro a hombre. Por eso nosotros no hemos de miedo a hablar de la verdad delante de los maestros, de personas importantes, porque como Esteban y los demás discípulos, ellos no tuvieron miedo de hablar de Dios, de testificar de su fe. Sí. Nosotros también no debemos escondernos de las personas, hay que hablar, hay que decir la verdad presente, para que la persona no esté engañada. Para eso nos llamó el Señor. Dice que lo dejó el trabajo misionero en vasos de barro. Hasta los ángeles lo quisieron hacer. Pero no es de ellos, es del ser humano, del hombre. El hombre de pecado tiene que ser transformado para poder ir y dar las buenas nuevas a aquel que lo necesita. Sí, y ahora, para ir concluyendo también, el día jueves nos dice, el título se llama y es
un movimiento misionero. Mediante un estudio perceptivo y profundo de la Biblia, los primeros adventistas tuvieron una comprensión cada vez mayor de la importancia de estos mensajes. Sintieron que Dios tenía un mensaje hecho a medida para esta generación, un mensaje urgente para el tiempo del fin que debe proclamarse a toda lengua, nación, tribu y pueblo, a fin de preparar a un mundo para el regreso de Cristo. El mensaje de los tres ángeles ha sido la motivación para las misiones adventistas desde sus comienzos. En 1874, la Asociación General envió al primer misionero a Europa. Elena de White consideraba que John Andrews era el hombre más capaz de nuestras filas, o sea, el mejor de todos. Andrews hablaba al menos 7 idiomas. Ay, qué bueno. Podía repetir el Nuevo Testamento de memoria, eso sí, y conocía la mayor parte del Antiguo Testamento. Era un erudito pero brillante, un escritor prolífico, un predicador poderoso y un teólogo competente. Mensajero divino. Sí, y la pregunta es, ¿por qué enviar a un hombre así de esa capacidad y de ese nivel a un lugar donde había muy pocos creyentes? O sea, en Palestina, por ejemplo. ¿Por qué enviar al hombre más sensato, más capaz que tenían a un campo misionero desconocido? ¿Y por qué él estuvo dispuesto a ir? Su esposa había muerto unos años antes. ¿Y por qué estuvo dispuesto a dejar atrás a familiares, amigos en Estados Unidos y navegar con sus 2 hijos a una tierra desconocida, arriesgando todo por causa de Cristo? Amén. Solo porque hay una razón. Porque creía que Jesús le podría ayudar para que él pudiera entenderla, pudiera profundizar más a fondo y darlo creer a la gente. Y también porque Dios le dio esa capacidad para que lo profundizara a los no creyentes y creyeran que Jesús, creyeran en él, que Jesús iba a regresar muy pronto. Así es. Y eso es para todo el mundo. Durante toda nuestra historia, los mejores y los más brillantes han viajado hasta los confines de la tierra. Con el fin de proclamar el mensaje de Dios para los últimos años. Y aquí nos dicen, eran maestros, personal médico, pastores, agricultores también eran, que predicaban también, mecánicos, carpinteros y comerciantes. O sea, eran 6 personas de diferentes cargos. Es que era la Biblia. Sí. Algunos eran empleados de la iglesia, pero muchos no. Eran laicos que creían que Jesús vendría pronto. Amén. Y ahora busquemos último versículo. Apocalipsis 14, busque en Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces vamos a cambiar el rol. Busque usted Mateo 24:14. No, eso ya lo había hasta leído, ¿verdad? No, 24:14 no lo leí. 24:14. Dice el 14. A ver, ¿qué nos dice? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. La predicación del evangelio eterno atraviesa las fronteras geográficas, penetra en las regiones más remotas de la tierra, llega a personas de todos los idiomas y las culturas.
con el tiempo impactará al mundo entero. Qué fascinante saber que nuestro mensaje ha llegado hasta ahora a más de 210 de los 235 países. O sea, de los 235 llegaron nada más 210 mensajes para todos los países. Lo resto pues les queda a los pastores para que puedan difundirlo. Bueno, con la ayuda de Dios, obviamente. Países del mundo reconocidos por las Naciones Unidas. Eso es lo que lo hace reconocer los pastores. Las Naciones Unidas lo reconocen a ellos por ser los mejores. Y nos dicen, ¿qué papel podías desempeñar tú? ¿Y cómo podrías realizarlo de la mejor manera para ayudar a difundir el mensaje de los tres ángeles a cada nación, tribu, lengua y pueblo? Pues sería fácil y sencillo darlo a conocer a la gente y difundirlo para que ellos puedan saber con mucha certeza de que Dios regresa pronto y así se entregan a las aguas bautismales de Dios y puedan servir también a Dios. Ahora vamos a terminar con el día viernes. Día viernes para estudiar y meditar. Reflexiona en la idea del estudio del miércoles sobre nuestra necesidad de ser parte de algo más trascendente que nosotros y que nuestra vida limitada, efímera y a veces corrupta, maltrecha y decepcionante. ¿Quién no tiene dudas de esas cosas en su haber? Este deseo también tiene mucho sentido físicamente. ¿Acaso no somos tan solo una bolsita de qué? De no sé qué. De todo, dice, que se desplaza llevando consigo su, ¿qué? De carne. ¿Cerebro? Una bolsita de carne que se desplaza. Así es. Poco más de 1 kilo de material orgánico sobre la base de carbono. ¿Qué pueden significar estas bolsitas de carne independientes en contraste con el infinito que los rodea? Vivir solo para uno mismo. Vivir para algo no más grande que uno mismo. Cuando hay tanto a nuestro alrededor y más allá de nosotros, es como estar encerrado de por vida en confinamiento solitario, dice, en medio de una gran ciudad, dice, que se puede sentir que vibra a través de las paredes, o sea, cuando hay un temblor. Bueno. ¿Y por qué de otra cosa más importante, más grandiosa, más gloriosa y más revelante podríamos vivir que proclamar la promesa de nuestra vida eterna que recibimos en Jesús? Siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa congregación, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán las advertencias de por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsas maravillas, hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra volverán en sí para adoptar una posición. O sea, los habitantes de todas las naciones pueden elegir quiénes es mejor, al lado de Satanás o al lado de Dios. Eso ya es La libertad de elegir. Ya es cuestión de cada pueblo, de cada ciudad, pues. Y aquí preguntas para dialogar. Varias personas me han escrito preguntando si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y les he respondido, es ciertamente el mensaje del tercer ángel. ¿Qué relación tiene la justificación por la fe con el mensaje de los tres ángeles? Reflexiona sobre la frase Evangelio eterno. ¿Qué tiene de eterno el Evangelio? Y 3. ¿Qué significa que los adventistas del séptimo día estén en tantos países del mundo? ¿Qué te dice esto acerca de cómo Dios ha bendecido nuestros esfuerzos hasta ahora? Al mismo tiempo,
¿Cómo puede tu iglesia local, incluso tu escuela sabática local, asume un papel más importante en terminar la obra? O sea que la primera pregunta es, ¿qué relación tiene la justificación por la fe con el mensaje de los tres ángeles? O sea que cuando le preguntaron a esta persona que si el mensaje que Dios dio era del tercer ángel, él les dijo que sí. ¿Por qué? Porque Dios se lo dio al ángel para que ellos pudieran saberlo. La segunda pregunta, la segunda respuesta sería, pues porque el evangelio es eterno, pues, no tiene que acabar, pues. Y la tercera es, ¿por qué? O sea, ¿qué significa para nosotros? Para nosotros ser adventistas, pues, proclamar. Sí, significa algo más algo grande. Que Él viene por segunda vez. Y podría usted responder esta pregunta. ¿Cómo puede la iglesia local o la escuela sabática asumir un papel importante en esta predicación de la obra? Sí, ¿Qué podría usted decir para concluir con este, bueno, el papel con este programa? El papel fundamental es que nosotros lo que hemos aprendido, darlo a conocer a los demás. Para eso nos llamó Dios. Así Y la es. libertad de elegir también. Así es. Ahora yo voy a terminar con mi punto de vista. Pues sería que pues cada quien tiene la decisión, cada gente tiene la parte que le corresponde. Si un pastor no lo quiere hacer, adelante. Pero si otra persona lo va a venir gozando, otra persona lo va a venir gozando, y pues eso sería mi punto de vista. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Bye bye. Volvemos, perdón. Así nos despedimos y que tengan linda noche, duerman. Feliz fin de semana. Diga usted adiós, pues. Bye. Adiós. Yo